الدرس الحادي والعشرون. La lección número 21. En la lección anterior leímos el diálogo para ver el grado de comprensión que tenían los estudiantes. Ahora vamos a explicar el contenido del diálogo para saber cuáles son las normas gramaticales que vamos a ver en esta lección y las palabras nuevas o los verbos nuevos. الطلاب, los estudiantes, dicen كيف حالك يا أستاذنا. كيف حالك يا أستاذنا. Esto ya lo hemos visto varias veces. ¿Cómo está? El kaf es el posesivo de tú, masculino. ¿Cómo estás tú? Ya ustadana. Y aquí lo particular que tenemos es que la palabra ustad tiene una vocal A encima de la última consonante. Ya ustada na. Entonces el na del final es el posesivo nuestro, de nosotros. Ya ustadana. Y habíamos dicho que el ya se le quita una vocal al nombre propio o al sustantivo. Por ejemplo, decimos ya ustadu. La palabra ustadun, ustadun, que significa maestro, tiene doble vocal, el sustantivo. Al agregarle el ya de llamado, se dice ya ustadu y se le quita una y queda una sola u. Pero ahora tenemos el posesivo que se le agrega el na. Estamos agregando el posesivo na al final. Y eso nos va a dar que la palabra ustadun queda mudaf y el na mudafun ilayhi. Por lo tanto, cuando es un nombre o una palabra que viene mudaf o mudafun ilayhi y viene el ya, que lo antecede de llamado, entonces ya el mudaf queda con vocal a y no con vocal u. Y decimos ya ustadana. Así como dicen Abdurrahman, que es un nombre propio compuesto, entonces le dicen ya Abdurrahman. En vez de ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Bueno, ese es lo particular que tenemos aquí, el cambio de vocal por un nombre mudafo a mudafun ilayh. Después dice al-mudarris, significa kayfa haluka ya ustadana, como está ya nuestro maestro. Al-mudarris responde bi khairin. Bi khairin. El bi, lo hemos visto varias veces, es una preposición bi que significa con y la palabra khair significa bien y bi khairin. Por lo tanto, khair tiene doble i al final. Bi khairin, pueden decir bi khairin o pueden decir bi khair. Bi khairin o bi khair significa estoy bien, con bien, estoy bien. Después dice el maestro, Ahmadullah wa ashkuruhu. Ahmadullah wa ashkuruhu. Tenemos el primer verbo, ahmadu, que es del verbo hamida, hamida, y aquí está en tiempo presente, por lo tanto tiene el prefijo verbal alef, que es de la primera persona del singular ana, ana ahmadu. Yo alabo, como que decir alabo. ¿A quién? A Allah. Y la palabra Allah, que es el maf'ulu bihi, donde recae la acción del verbo ahmadu, tiene vocal A al final, ya que es maf'ulu bihi. El nombre de Allah, Ahmadullah. Alabo a Allah. Y después hay otro verbo que viene posteriormente y dice wa y ashkuruhu. Ashkuru del verbo shakara, shakara. Y aquí está en tiempo presente, tiene el prefijo verbal alef con vocal A, ya que es un verbo de 3 letras. Ana ashkuru. ¿Agradezco a quién? El verbo agradecer. ¿Agradezco a quién? Tiene un posesivo aquí. Hu. Ashkuruhu. Este hu, que es el posesivo, regresa a Allah, ya que estamos hablando de él. En vez de decir Ahmadullah o Ashkurullah, en vez de decir otra vez Ashkurullah, pongo Ashkuruhu, que es huwa. Regresa el domir o el posesivo al nombre Allah. Ahmadullah wa ashkuruhu. Alabo a Allah y le agradezco. Entonces todos los días debemos alabar a Allah y agradecerlo. Y eso nos hace sentir bien.
Nos da la fuerza de cada día para seguir adelante. Ana, dice el maestro después, Ana, ya entrando en la clase, Ana, dice el maestro, ma ara Haruna. Ana ma ara Haruna. Y aquí tenemos el ma, que es una negación. Acuérdense que hay diferentes tipos de ma y esta es una negación. Ma ara. Y el ma se le agrega al verbo en tiempo pasado y nos va a indicar que es una negación del tiempo que ya pasó. Como decir Ana ma katabtu. Si decimos, por ejemplo, Ana ma katabtu. Ana ma katabtu ad-dars. Yo no copié la lección. Yo no copié. Ana ma katabtu ad-dars. Entonces el ma entra el verbo en tiempo pasado, tiempo pasado, y nos da una negación de lo pasado. Yo no copié la lección. Y aquí, cuando lo utilizamos, lo hemos explicado anteriormente, con el tiempo en tiempo presente, ara, que es del verbo ra'a, que es el verbo ver, ra'a. Entonces ana ara. Yo veo. Ana ma ara. Quiere decir yo no veo. Se utiliza en tiempo presente para lo que se está hablando en este momento. Significa yo no veo a Harun. Harun, nombre masculino, debe ser el nombre de un estudiante. Y como es el maf'ul bihi, donde recae la acción del verbo, tiene vocal a. Ana ma ara Haruna. Yo no veo a Harun, que está diciendo el maestro, yo no veo. Entonces vemos que el ma se utiliza en este caso para el verbo en tiempo pasado y aquí en tiempo presente para lo que está sucediendo en el preciso momento. Se utiliza con el verbo en tiempo presente, que es decir, Anama ara Haruna. Yo no veo a Harón. Entonces después hace otra, él dice la afirmación, no veo a Harón, y después dice, Alam yahdur. Entonces esta es parte de la lección que estamos viendo ahorita, es una negación, lam. Esta es la primera cosa que estamos viendo de la gramática en esta lección que no hemos visto anteriormente. Y lam es una negación, lam. Así como tenemos varias negaciones como el la, el ma, tenemos el la, tenemos el ma que ya lo hemos explicado anteriormente, tenemos el lan para tiempo futuro, lan, y ahora estamos viendo el lam. Y tenemos leisa también, que es un verbo de negación, que lo hemos visto anteriormente, leisa. Aquí el lam nos va a funcionar, que es lo que nos va a indicar el lam, que es esta negación. Primero esta negación entra al verbo en tiempo presente. No se puede utilizar con tiempo pasado. Entonces dice lam yahdur, el verbo hadara, creo que no sé, ya lo hemos visto, hadara, que significa asistir, de asistencia. Hadara. Y aquí el verbo está en presente de tercera persona, el ya, que es el prefijo verbal de tercera persona masculino. Yahdur dice, nos va a indicar el lam que es una acción que no se ha completado esa acción y no se completará y que no se espera que se complete la acción. Entonces él dice, alam yahdur, dice, no, como decir, no vino, tiene el mismo significado, lam yahdur, como si yo dijera, ma hadara, ma hadara, la negación con el ma, y en tiempo pasado se escribe el verbo. Hadara, ma hadara, quiere decir no vino. Este ma hadara es lo mismo que digamos alam yahdur, dice no ha venido, no vino. Listo, no vino. Y el maestro entonces dice alam yahdur. Entonces esta es una nueva negación que estamos viendo. Se utiliza para el verbo en tiempo presente. Dice no vino. Anama ara Haruna, yo no veo a Harón. Alam yahdur, dice no vino. Y la parte gramatical, aparte del lam, que es una negación, vemos que hace un efecto, afecta al verbo en tiempo presente. ¿Y qué es lo que le hace? Acuérdense que el verbo debe tener vocales y la última vocal, el último consonante, vemos que tiene un sukun.
en vez de tener la vocal U, como es de costumbre, ya que digo Muhammad yahduru, yahduru. Entonces ponemos aquí yahduru. Entonces la norma es que tenga la vocal U al final, en tiempo presente. Yahduru. Entonces aquí vemos que no tiene la vocal U, sino que tiene un sukun. ¿Por qué? Porque está afectada con la negación lam. Entonces una de las cosas que hace la negación lam es que nos va a afectar el verbo en tiempo presente, quitándole la última vocal, afectándolo como se afectan los otros verbos, como por ejemplo el lan. Acuérdense que el lan afecta al verbo, pero le pone la vocal A al final en vez de vocal U. Lan yahdur. Lan yahdu. Y acuérdense qué vocal se pone cuando tenemos la negación lan, que es negación de futuro. Se pone la vocal A. Lan yahdur, quiere decir no asistirá. En cambio aquí este lam yahdur le quita está afectada aquí el lan y le pones vocal A, pero aquí el lam afecta al verbo en tiempo presente, y este que es verbo singular, en vez de ponerle la vocal U, tenemos que ponerle vocal, no tenemos que ponerle ninguna vocal y ponerle el sukun, que nos indica que no tiene vocal. Entonces esa es la afectación de forma gramatical, y el significado es que es una acción que no se va a completar, que no se ha completado y no se espera que se complete. Alam yahdur, dice, no vino. Entonces esa es la parte gramatical que vamos a ver en esta clase. Una de las cosas es el lam. Dice at-tulab, los estudiantes dicen na'am. Responde na'am a una negación, a una pregunta de negación, lo que nos indica es que está diciendo no. Na'am. Y dice innahu, el hu que tenemos aquí, tenemos inna. Inna se escribe al principio de una oración, ya que y se escribe antes de una oración ismía, que es una oración de sustantivo y no verbal, y aquí el hu, que es el pronombre posesivo, se unió al inna, innahu, que lo hemos visto anteriormente, innahu, ciertamente él, lam yahdur, dicen los estudiantes, lam yahdur, y el hu regresa a quién, el hu va a regresar a Harun, que es el que estamos hablando. Pues como si dijéramos Inna Haruna lam yahdur al-yawm. Pero en vez de decir otra vez el nombre, ponemos el pronombre. Innahu lam yahdur al-yawm. Ciertamente él no vino hoy. Entonces aquí vemos que tenemos otra de las cosas que observamos, que hay el sukun, que es el regular, que debe tener con la negación lam, el verbo en singular, pero vemos que tiene una vocal i acá abajo. ¿Qué significa? Acuérdense que en la parte escrita y pronunciada se pone el sukun, pero cuando vamos a leer corrido, si vamos a leer corrido, le agregamos una vocal, en este caso la i, para continuar la lectura, ya que tenemos el artículo después del sukun y el alef no se lee del artículo y se lee el lam, y el lam tiene sukun, así que si tenemos dos sukun juntos no podemos leer corrido. Esa es una norma que hemos visto anteriormente. Entonces tenemos sukun aquí y el lam que no se pronuncia, debo leer desde la ra hasta el lam y no puedo leer porque tiene sukun, necesito una vocal anterior y por eso le ponemos una i a la ra ficticia y dice innahu lam yahduril. Lam yahduril, por lo tanto la i se lee con el lam de al-yawm. Lam yahduril yawm, para leer corrido nada más. El significado es el mismo, no cambian los significados. Innahu lam yahduril yawma, ciertamente él no vino hoy. Al-yawm significa hoy, lo hemos visto. Al-mudarris, el maestro, dice wa aina, y dónde están, wa aina asdiqa'uhu ath-thalathatu. Asdiqa'u es el plural de la palabra sadiq, los que se acuerdan bien, los que no le estoy recordando. Sadiq, que significa amigo. Sadiqun. Sadiqun es plurales irregulares, asdiqa. Pero tiene al final del asdiqa, tiene la hu, que es el pronombre posesivo, que va a regresar en este caso a quién, al mismo estudiante que es Harun. Harun que tenemos acá arriba, que el maestro está preguntando dónde están sus amigos, sus tres amigos. Asdiqa'uhu, asdiqa'u mudaf, hu mudafun ilayhi, wa aina asdiqa'uhu athalasa. Athalasa, adjetivo numeral de tres,
y se pone en femenino porque el sujeto, en este caso, es el de que se está hablando, es masculino, que es el singular de asdiqao, que es sadiq. Y cuando tenemos el ma'dud, que es de quien se está numerando, masculino, acuérdense que el adat es femenino. Entonces por eso se le pone la ta marbuta. Eina asdiqauhu thalathatu. Asdiqauhu as-thalatha. Aquí no se lee el alef del artículo, ya hemos visto, y la hu se brinca al lam. Decimos asdiqauhu y el lam tampoco se lee porque la za es una letra shamsiyya, por lo tanto no leemos el lam ni el alef del artículo, pasamos directamente del hu a la za, que es con shamsa, con shadda, perdón. Entonces dice asdiqauhu thalatha, asdiqauhu thalatha. El alef lam no se pronuncia, norma de primer nivel. ¿Dónde están sus tres amigos? At-tullabu, los estudiantes responden hum, un pronombre personal. ¿A quién regresa este pronombre? Hum, ellos, quiere decir a asdiqauhu, sus amigos. Hum, dice hum, ellos, aydan, también, lam yahduru, y aquí tenemos otra vez el lam, que es lo que estamos viendo en esta lección, lam yahduru, y el verbo yahduru es el verbo en tiempo presente, tiene la ya del su prefijo verbal de tercera persona, el verbo hadara, yahdur, yahdu, y al final tiene la waw, que nos indica la persona, que es el plural masculino, y este tipo de verbo, acuérdense que tiene una nun al final, yahduruna, que es asisten, de asistencia, pero al estar afectado con el lam, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la nun por estar afectada, así como se cambia la vocal en el singular, en el plural se quita la nun y se coloca una alef que no se va a leer. Entonces dice lam yahduru. Está afectado el verbo yahdurun, quitándole la nun y queda solo la waw que nos indica el sujeto, que es el plural masculino. ¿Por qué se quita la nun? Porque está afectada por el lam. Entonces dice hum aydan lam yahduru. Ellos también no llegaron, no asistieron, como decir, ellos también no asistieron. Al mudarrisu, el maestro dice, ata'rifuna, pregunta con alef de pregunta, y dice ta'rifuna, el verbo arafa, ya lo hemos visto, arafa, el verbo arafa, conocer o saber. Entonces le pregunta, es plural, el verbo está en segunda persona, vemos la ta, que es el prefijo verbal, y al final tiene la waw, que es el plural masculino, que indica el sujeto, y la nun nos indica que el verbo no está afectado, ya que es un verbo en plural masculino, de segunda persona. Ata'rifuna, dice, ¿saben? Eina dhahabu, ¿dónde fueron? El verbo dhahaba, que está en pasado, plural masculino, ¿a dónde fueron? Ata'rifuna eina dhahabu, ¿saben a dónde fueron? O sea, los tres estudiantes, amigos de él, más el estudiante Harun. Ahadut tullab, dice uno de los estudiantes, mudaf o mudafun ilayhi. Ahadut tullabi, uno de los estudiantes, dice adunnu, del verbo dhanna, que es el verbo creer o pensar, de duda. El verbo dhanna, dhanna tiene una shadda en la nun, dhanna, y aquí en presente, porque tiene el prefijo verbal alef, adunnu, de primera persona. Dice uno de los estudiantes, adunnu. Adunnu, creo, dice él, creo que. Entonces acuérdense que después de dhanna y se utiliza para hacer el link o la unión con el posesivo, el anna. Anna es una de las hermanas de inna y se le agrega a la oración ismía. Y en este caso el sujeto sería el pronombre posesivo que tenemos aquí, que es el personal, hum, que es ellos. Adunnu annahum, creo que ellos, dhahabu, fueron, ila al matar, ila al matar. Al matar es el aeropuerto. Adunnu annahum dhahabu ila al matar, creo que ellos fueron al aeropuerto. Entonces aquí sigue la oración y dice listiqbal, el lam,
que es la preposición, que es para. Listiqbal, tenemos el lam, que es la preposición li, que es para, y tenemos el sustantivo istiqbal. Istiqbal significa recibir. Y bien, es el masdar del verbo istaqbala. Istaqbala, que este es el verbo. Istaqbala. Istaqbala. Istaqbala significa recibir, es el verbo recibir, de recibir a alguien. Entonces aquí este es el masdar, listiqbali. Y el masdar lo único que se le pone es el alef antes de la última consonante, para que sea el masdar, el origen del verbo. Listiqbal dice para recibir, listiqbal, para recibir, listiqbal. رئيسهم لاستقبال رئيسهم مضاف ومضاف إليه. رئيس es presidente, raíz, y el him al final es el posesivo que regresa a los estudiantes para recibir al presidente de ellos. رئيسهم لاستقبال رئيسهم, para recibir al presidente de ellos. Dice alladhi, pronombre nominal, pronombre relativo, perdón, que regresa en este caso a raíz. Raísihim alladhi, para recibir al presidente de ellos, el cual ya'ti, del verbo ata, no sé si lo hemos visto anteriormente, ata, que es el verbo llegar o venir, ata, y el presente es ya'ti, prefijo verbal ya que estamos hablando de raíz, tercera persona. Ya'ti, ata, ya'ti, el cual vendrá o viene, el cual viene al yaum, hoy. Al yauma ila, ya'ti al yauma ila, va a venir hoy a al medinati al munawwarati. Al medinati al munawwara. Al medinati al munawwarati. Está afectada al Medina y al Munawara por la preposición ila. Ila al Medina til Munawara. Esta Medina til Munawara es la ciudad del profeta Muhammad. La paz y la bendición la sean con él. Se llama al Medina til Munawara. ¿Para qué va a ir al Medina til Munawara? Dice li ziyara, otra vez el lam, la preposición que tenemos igual la de aquí arriba. Li istiqbal, li ziyara. Ziyara es para visitar. Este no es verbo, es sustantivo. Li ziyarati mudaf, que es para una visita. Li ziyarati masjidir rasuli. Li ziyarati masjidir rasuli. Aquí el lam nos afecta a la palabra ziyara, por lo tanto ponemos la vocal i, porque está afectada por el lam. Li ziyarati, una preposición. Li ziyarati, y ziyara es mudaf. Y masjidi, vocal i también, porque es mudafun ilayhi. El mudafun ilayhi siempre lleva vocal i. Li ziyarati masjidi. Y al mismo tiempo masjid es mudaf y ar-rasuli mudafun ilayhi, por lo tanto tres vocales i. Li ziyarati masjidi rasuli, para una visita a la masjid del mensajero. Rasul es el mensajero. Y cuando decimos a Rasul, nos estamos refiriendo del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Allah sean con él. Y la súplica, cada vez que se dice Rasul, se dice Sallallahu alayhi wa sallam. Es como decir la paz y la bendición de Allah sean con él. Al-Mudarrisu, el maestro dice, Akatabtum al-wajibati ya abna'i. Akatabtum al-wajibati ya abna'i. El verbo kataba. La pregunta a, akatabtum, y tum sería el prefijo, el sufijo verbal, en este caso que nos indica el sujeto, que es el plural masculino de segunda persona. Akatabtum, ustedes escribieron, como dice, escribieron. Akatabtum, ¿qué cosa escribieron? Akatabtum, dice el maestro, escribieron al-wajibat. Al-wajibat, en este caso serían las tareas que él le mandó. Akatabtum al-wajibati.
Y aquí tenemos una vocal I al final de la palabra al-wajibati, pero es maf'ulu bihi. Y no habíamos dicho que el maf'ulu bihi lleva vocal A, ¿verdad? En este caso se le cambia de la vocal A a la vocal I porque es plural regular. Y el plural regular femenino, el símbolo A no se coloca sino se coloca la vocal I. Entonces ya lo hemos explicado anteriormente, creo. Akatabtum al wajibati y no decimos akatabtum al wajibata, sino al wajibati. Recuerden que es la rima de unas vocales con otras. Por lo tanto, si la gramática árabe fue tomada, fue extraída del Sagrado Corán, de la palabra que Alá reveló. Eso es una de las cosas que nos da la veracidad de ese libro que no fue escrito por hombre, sino por el Creador. Por lo tanto, ya que es la palabra de Alá perfecta, se extrajo la gramática árabe del Sagrado Corán. Y hasta la fecha de hoy, cuando queremos dar una prueba de una norma gramatical, buscamos su base en el Sagrado Corán, en las ayas del Sagrado Corán. Akatabtum al-wajibati, copiaron las lecciones, la tarea, ya abna'i, oh hijos míos, abna es plural de ibnun, y el ya es el posesivo, mis hijos, abna'i, akatabtum al-wajibati, ya abna'i, at-tullab, los estudiantes dicen na'am, sí, katabna, del verbo kataba, y aquí tenemos el sufijo verbal na, que es para nosotros, primera persona del plural. Na'am, sí, katabna, sí, escribimos, lo copiamos. Como quien dice katabna, escribimos. Na'am, katabna. Ali, uno de los estudiantes dice, Ana, yo, Ana lam aktub, Ana lam aktub. Entonces el lam que habíamos dicho, el lam entra al verbo en tiempo presente, tiempo está en presente, tiene el prefijo verbal alef, que es Ana lam aktub. Y que habíamos dicho que esa es la negación lam, niega el suceso, la acción que se haya realizado y no se espera que se vaya a realizar. Entonces, en este caso él dice, Ana lam aktub, yo no la copié, yo no copié. Al mudarris le dice, lima, este no es lam, sino lima, ya que es una pregunta. Lima se parece, si no tuviera las vocales, dijéramos lam lam. Pero aquí ya sabemos que es la pregunta lima, que significa, es la abreviación de limada, lima, porque lam taktub, aquí está la negación, el lam, lima, lam taktub, porque no copiaste. Ya bunaya, oh hijo mío, taktub, y aquí tenemos que el verbo está afectado con el sukun al final, afectado por el lam, igualmente en la parte de arriba, afectado por el lam. Lima lam taktub, ¿por qué no copiaste? Lima lam taktub, ¿por qué no la copiaste? ¿Por qué no copiaste? Lima lam taktub, el verbo está en presente, segunda persona y singular masculino. Lima lam taktub, ¿por qué no copiaste? Ali responde li, para responder con una pregunta limada, li, dice porque, li annani, y después del lim tiene anna, que es porque, y el ni, que es el posesivo. Li annani, dice porque yo, li annani, porque ciertamente yo, lam afham, lam afham, es decir, no entendí ad-darsa, maf'ulu bihi, con vocal al final, la palabra dars, li'annani lam afham ad-dars, porque yo no entendí la lección. Lam afham, la negación lam afham, vemos que tiene sukun al final, pero si vamos a leer corrido, ponemos la i. Ana lam afhamid darsa. Y si voy a detenerme, digo ana lam afham ad-dars. Dice al mudarris, ma alladhi, ma al mausula, ma alladhi, este ma de pregunta, perdón, ma de pregunta, que ma alladhi, pronombre relativo, que va a regresar a la lección, ad-dars. Ma alladhi, que es de que se está hablando la lección, y es masculina la palabra
dars, masculino, por lo tanto utilizamos el pronombre relativo del singular masculino, alladhi. Malladhi, ¿qué es lo que? Lam, ¿qué es lo que? Lam tafham, tafham hu. Que malladhi lam tafhamhu. ¿Qué es lo que no entendiste? El hu va a regresar igualmente a la lección. Malladhi lam tafhamhu. El verbo fahima. Y al final el sukun, que afectado por el lam. Malladhi lam tafhamhu. ¿Qué es lo que no entendiste? Fiddars. Malladhi lam tafhamhu fiddars. ¿Qué es lo que no entendiste de la clase? Vamos a traducirlo así. Ma alladhi lam tafhamhu fiddars. ¿Qué es lo que no entendiste de la lección? Y Ali dice, lam afham, no entendí, al farqa, al maf'ul bihi, lleva vocal al final. Al farq es la diferencia. Creo que es primera vez que vemos esta palabra. Al farqu, y aquí ponemos al farqa con vocal al final porque es el maf'ul bihi donde recae la acción del verbo fahima. Ana dice lam afham, vocal sukun afectado por el lam afham, y para leer corrido ponemos una vocal i. Ana lam afhamil farqa beina. Ya beina lo hemos visto anteriormente, es entre. Lam afhamil farqa beina el jumla es oración, al ismiya, entre la oración sustantiva, quiere decir al jumlatul ismiya es la oración que empieza con el isim, con un sustantivo o con un nombre propio. Ana lam afhamil farqa beina el jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liya. Wal jumlati, al jumlati, que es y la oración fi'liya de el fi'l. Al fi'l significa el verbo. Y como está en femenino, ponemos ta al final, ya que jumla es femenina, y decimos al jumlati al fi'liyati. Entonces, y la oración que comienza con un verbo. Esto nos está dando parte de la gramática y nos está enseñando, aparte que nos dan dentro del diálogo, nos está explicando a nosotros esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre beina al jumlatil ismiya, entre la oración que comienza con el sustantivo, o al jumlatul fi'liya, y la oración que comienza con un verbo? لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية.